Los hombres de Putin. Cómo el KGB se apoderó de Rusia y se enfrentó a Occidente. De Catherine Belton. Primera parte. Capítulo 1. Continuación. Otras secciones de la Stasi también empezaron a prepararse en secreto. En 1986, el jefe de la Stasi, Erich Mielke, avaló unos planes para que un equipo de agentes de élite, los Offiziere im Besonderen Einsatz, permanecieran en el poder en caso de que el gobierno del ZED llegara repentinamente a su fin. La fase más importante a la hora de asegurar el futuro de la Stasi se inició cuando empezaron a trasladar dinero en efectivo a través de sus redes de contrabando y mediante un entramado de empresas hacia Occidente, a fin de crear depósitos secretos de efectivo que les permitieran mantener operaciones tras la caída. Un alto mando alemán calculaba que se habían sacado de Alemania del Este miles de millones de marcos de la RFA y se habían llevado a una serie de empresas pantalla a partir de 1986. El Dresde de Putin era un centro neurálgico de aquellos preparativos. Herbert Kohler, jefe de la HBA de la ciudad, estaba estrechamente involucrado en la creación de algunas de aquellas empresas, llamadas firmas operativas, con las que debían ocultarse sus vínculos con la Stasi y acumular dinero negro que permitiera a las redes de la Stasi sobrevivir tras el hundimiento. Kohler trabajaba estrechamente con un empresario austriaco llamado Martin Schlaff, al que la Stasi había reclutado a principios de la década de 1980. A Schlaff le encomendaron comerciar de contrabando componentes sujetos a embargo para la creación de una fábrica de discos duros en Turingia, cerca de Dresde. Entre finales de 1986 y finales de 1988, sus empresas recibieron más de 130 millones de marcos del gobierno de la RDA para ese proyecto de máximo secreto, uno de los más caros llevados a cabo jamás por la Stasi. Pero aquella planta nunca llegó a completarse. Muchos de los componentes no llegaron, y cientos de millones de marcos pensados para la planta y procedentes de otros acuerdos ilícitos desaparecieron en aquellas empresas pantalla de Schlaff en Liechtenstein, Suiza y Singapur. Esas transferencias económicas se produjeron durante el periodo en que Putin servía como principal agente de enlace entre el KGB y la Stasi de Dresde, concretamente con el HBA de Kohler. No está claro que tuviera algún papel en ellas, pero muchos años después, los vínculos de Schlaff con Putin se evidenciaron cuando el empresario austriaco volvió a aparecer en una red de empresas europeas que eran engranajes básicos para las operaciones de influencia del régimen de Putin. En la década de 1980, Schlaff
viajó al menos en una ocasión a Moscú para mantener conversaciones con funcionarios soviéticos encargados del comercio exterior. Casi todo lo que hizo Putin durante los años que pasó en Dresde sigue envuelto en misterio, en parte porque el KGB resultó mucho más eficaz que la Stasi a la hora de destruir y transferir documentos antes del hundimiento. Con los rusos tenemos problemas, expresó Sven Scharl, investigador en los archivos de la Stasi en Dresde. Lo destruyeron todo. Solo se conservan fragmentos en los archivos recuperados de la Stasi sobre las actividades de Putin en la ciudad. Su carpeta es muy delgada y está desgastada por el uso. Aparece la orden del jefe de la Stasi, Erich Mielke, del 8 de febrero de 1988, por la que se concede a Vladimir Vladimirovich Putin la medalla de bronce al mérito del Ejército Nacional Popular. También figuran cartas de Horst Bohm, jefe del director de la Stasi de Dresde, en la que felicita al camarada Putin por su cumpleaños. Se conserva el dibujo con la planificación de mesas para una cena de conmemoración del 71 aniversario de la Cheka, nombre original de la Policía Secreta Soviética, el 24 de enero de 1989. Se conserva una fotografía de la visita de más de 40 oficiales de la Stasi, el KGB y el Ejército al Museo Militar de Tanques de la Primera Guardia. Putin mira a cámara casi indistinguible entre la masa gris de hombres. También están las imágenes, descubiertas recientemente, de un Putin algo vasto y aburrido, con chaqueta gris claro y calzado con unos zapatos chillones de gamuza que sostiene unas flores y bebe en una ceremonia de entrega de premios para los peces gordos de la unidad de inteligencia de la Stasi. El único rastro de alguna actividad operativa relacionada con Putin es una carta que le envía a Bohm para solicitarle la ayuda del jefe de la Stasi de Dresde para recuperar la conexión telefónica con un informante de la policía alemana que nos apoya. La carta no aporta ningún detalle, pero el hecho mismo de que Putin apele directamente a Bohm parece indicar que su puesto era destacado. En efecto, Hemlich, con posterioridad, confirmó que Putin se convirtió en el principal agente de enlace del KGB con la Stasi en representación del director de la oficina del KGB, Vladimir Shirokov. Entre otros hallazgos recientes, había otro muy revelador: la tarjeta de identificación de Putin en la Stasi, que le habría proporcionado acceso directo a sus edificios y le habría facilitado reclutar a agentes, pues no habría tenido que mencionar su afiliación al KGB. Muchos años después, cuando Putin llegó a la presidencia de Rusia, Markus Wolf y los que habían sido sus colegas del KGB hicieron hincapié en el hecho de que, durante su estancia en Dresde con el KGB, era un don nadie. Putin era bastante irrelevante, declaró Wolf en una ocasión a una revista alemana. E incluso las mujeres de la limpieza habían recibido la medalla de bronce con la que lo habían galardonado a él. El colega del KGB con el que Putin compartió despacho a su llegada a Dresde, Vladimir Usoltsev, al que por algún motivo se le autorizó a escribir un libro sobre aquella época, se cuidó mucho de destacar lo normal y corriente que era su trabajo, al tiempo que no revelaba ni un solo detalle sobre sus operaciones, aunque admitía que Putin y él habían trabajado con ilegales, que era como se conocía a los agentes durmientes infiltrados. Afirmaba que se pasaban el 70% de su tiempo redactando informes sin sentido. Según él, Putin solo había conseguido reclutar a 2 agentes durante los 5 años enteros que pasó en Dresde, y en determinado momento había dejado de buscarlos, porque se dio cuenta de que era una pérdida de tiempo. La ciudad era un rincón tan provinciano
que el hecho mismo de que estuviéramos destinados allí indicaba que nuestra carrera no tenía futuro, escribió Uzoltsev. El propio Putin afirmaba que pasaba tanto tiempo bebiendo cerveza que engordó 12 kilos. Pero las fotografías de la época en las que aparece no sugieren semejante cambio de peso. Posteriormente, la televisión estatal rusa proclamó que Putin no se había involucrado nunca en nada ilegal. Pero un relato de primera mano sugiere que el hecho de quitarle importancia a las actividades de Putin en Dresde servía para tapar otra misión. Una misión que quedaba fuera de la ley. Sugiere que Putin fue destinado allí precisamente por tratarse de un rincón provinciano, alejado de los ojos espías de Berlín Oriental, donde franceses, ingleses y estadounidenses mantenían una estrecha vigilancia. Según un antiguo miembro de la facción del Ejército Rojo, organización de extrema izquierda que aseguraba haberlo conocido en Dresde, Putin había trabajado en apoyo a miembros del gobierno, a miembros del grupo, que sembraba el terror por toda Alemania Occidental en las décadas de 1970 y 1980. En Dresde no había nada en absoluto, salvo la izquierda radical. Nadie vigilaba Dresde, ni los americanos ni los alemanes occidentales. Allí no había nada, salvo una cosa: aquellas reuniones con aquellos camaradas. En la batalla por el dominio entre el este y el oeste, los servicios de seguridad soviéticos llevaban tiempo desplegando lo que llamaban sus propias medidas activas para alterar y desestabilizar a su rival. Atrapados en la Guerra Fría, pero conscientes de que iban muy por detrás tecnológicamente como para ganar cualquier guerra militar, ya desde la década de 1960, la Unión Soviética había descubierto que su fuerza radicaba en la desinformación, en sembrar rumores falsos en los medios de comunicación para desacreditar a líderes occidentales, en asesinar a opositores políticos y en dar apoyo a organizaciones pantalla que fomentaran guerras en el tercer mundo y socavaran y sembraran la discordia en Occidente. Entre esas medidas estaba el apoyo a organizaciones terroristas. Por todo Oriente Próximo, el KGB había creado lazos con numerosos grupos terroristas de tendencia marxista, sobre todo el FPLP, el Frente Popular por la Liberación de Palestina, una escisión de la Organización para la Liberación de Palestina, que llevó a cabo una serie de secuestros de aviones y atentados con bomba a finales de la década de 1960 y a lo largo de la siguiente. Documentos clasificados recuperados de los archivos del Politburó soviético ilustran hasta qué punto eran estrechas algunas de aquellas conexiones. Muestran que el jefe del KGB, Yuri Andropov, autorizó 3 peticiones de armas soviéticas realizadas por el líder del FPLP, Gadi Haddad, al que describía como agente de confianza del KGB. En Alemania del Este, el KGB alentaba activamente a la Stasi para que colaborara en sus actividades políticas en el tercer mundo. De hecho, el apoyo al terrorismo internacional se convirtió en uno de los servicios más importantes que la Stasi prestó al KGB. En 1969, la Stasi había inaugurado un campo de adiestramiento clandestino a las afueras de Berlín Este para miembros de la OLP de Yashir Arafat. La unidad de inteligencia exterior de Markus Wolf se involucró profundamente en la colaboración con grupos terroristas de todo el Próximo Oriente, incluido el FPLP y uno de sus miembros, el conocido Ilich Ramírez Sánchez, también llamado Carlos, el Chacal.
los instructores militares de la Stasi crearon una red de campos de adiestramiento terrorista por todo el Oriente Próximo. Y cuando en 1986 un oficial de la contrainteligencia de la Stasi, horrorizado ante el caos que empezaba a alcanzar suelo alemán, intentó frustrar los planes de atentado de un grupo de libios que habían empezado a mostrarse activos en Berlín Oeste. El jefe de la Stasi, Erich Mielke, le pidió que se abstuviera de hacerlo. Estados Unidos es el archienemigo, le dijo Mielke. Debemos concentrarnos en descubrir a espías americanos y no preocuparnos de nuestros amigos libios. Semanas después, estalló una bomba en la discoteca La Belle de Berlín Oeste, frecuentada por soldados estadounidenses, y murieron 3 agentes de servicio americanos y un civil. Cientos de personas resultaron heridas. Con el tiempo se supo que el KGB había estado al corriente de las actividades de los terroristas y que sabía exactamente que había introducido ilegalmente sus armas en Berlín. Al parecer, cualquier método valía en la lucha contra los imperialistas estadounidenses. Un ex general del KGB que desertó a Estados Unidos, Oleg Kalugin, describiría posteriormente aquellas actividades como el corazón y el alma de la inteligencia soviética. El que fuera director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rumanía, Ion Mihai Pacepa, el cargo de mayor rango en la inteligencia de todo el bloque del Este en desertar a Estados Unidos, fue el primero en hablar abiertamente sobre las operaciones del KGB con grupos terroristas. Pacepa expuso por escrito que el ex jefe de la inteligencia exterior del KGB, el general Alexander Zaharovsky, le había comentado en numerosas ocasiones: en el mundo de hoy, en el que el armamento nuclear ha vuelto obsoleta la fuerza militar, el terrorismo debería convertirse en nuestra arma principal. Pacepa también afirmaba que el director del KGB, Yuri Andropov, había lanzado una operación para azuzar el sentimiento anti-israelí y antiestadounidense en el mundo árabe. Al mismo tiempo, añadía, había que desencadenar el terrorismo interno en Occidente. Alemania Occidental estaba alerta desde que el grupo militante de extrema izquierda de facción del Ejército Rojo, también conocido como Baader-Meinhof, por los apellidos de sus 2 primeros líderes, Andreas Baader y Ulrich Meinhof, perpetró una serie de atentados con bomba, asesinatos, secuestros y robos a bancos a finales de la década de 1960. Con el objetivo de derrocar el imperialismo del país y el capitalismo de monopolio, asesinaron a destacados industriales y banqueros de la República Federal de Alemania, entre ellos al director del Banco de Dresde en 1997, y bombardearon bases militares estadounidenses, matando e hiriendo a decenas de soldados. Pero hacia finales de la década de 1970, cuando la policía de la República Federal de Alemania reforzó su campaña de detenciones, la Stasi empezó a proporcionar refugio en el este a miembros del grupo. Acogieron no a 1, sino a 10 de ellos. Vivían en bloques impersonales de Dresde, Leipzig y Berlín Este, explicó el consultor de seguridad alemán Franz Sedlmayr. La Stasi les había proporcionado identidades falsas, además de organizar sus campamentos de adiestramiento. Durante 4 años, entre 1983 y 1987, una de sus integrantes, Inge Wiet, vivió con un nombre falso en un suburbio de Dresde, hasta que un vecino suyo viajó a Berlín Oeste
y vio su rostro en un cartel de personas perseguidas por las autoridades. Era una de las terroristas más buscadas de Alemania Occidental, conocida como la abuela del terrorismo, y la acusaban de participar en los asesinatos por atentado de un comandante en jefe de la OTAN y del comandante en jefe de las tropas estadounidenses de la OTAN, de las tropas estadounidenses en Europa, el general Frederick Croesen. Inicialmente, tras la caída del muro, las autoridades de la Alemania Occidental creían que la Stasi solo había proporcionado refugio e identidades falsas a miembros de la facción del Ejército Rojo. Pero a medida que los fiscales seguían investigando el papel de la Stasi, hallaron pruebas de una colaboración mucho más profunda. Sus investigaciones los llevaron a la detención y el procesamiento de 5 exoficiales de la Stasi especializados en antiterrorismo, por conspirar con el grupo para atacar con bombas la base militar estadounidense de Ramstein en 1981 e intentar matar al general Croesen. El director de la Stasi, Erich Mielke, fue procesado con las mismas acusaciones. Un exmiembro de la facción del Ejército Rojo apareció para contar que la Stasi usaba el grupo con frecuencia para transportar armas a terroristas en el mundo árabe. Otro antiguo miembro reveló que en la década de 1980 trabajó como asistente del célebre Carlos, el Chacal, que había vivido un tiempo bajo la protección de Berlín Este, donde frecuentaba los hoteles y casinos más lujosos. Inge Biet confesaría más tarde que había asistido a un campo de adiestramiento en Alemania del Este para preparar el atentado al general Croesen de 1981. Pero con la gran sacudida que supuso la reunificación de las dos Alemanias, no había voluntad política para erradicar los males del pasado de la RDA y llevar a juicio a los hombres de la Stasi. Se consideró que ya había vencido el límite de 5 años que marcaba la prescripción de los delitos de los acusados de colaborar con la facción del Ejército Rojo, y se retiraron los cargos. El recuerdo de sus crímenes iba difuminándose, y la implicación del KGB en la facción del Ejército Rojo no llegó a investigarse. Aún así, los soviéticos habían supervisado en todo momento las operaciones de la Stasi y contaban con oficiales de enlace en la cadena de mando. En el nivel superior, el control del KGB era tan férreo que, según un antiguo miembro de la facción del Ejército Rojo, Mielke no se tiraba un pedo sin antes pedir permiso a Moscú. La RDA no podía hacer nada sin coordinarlo con los soviéticos, comentó un desertor del más alto rango de la Stasi. Ese era el entorno en el que Putin trabajaba, y la historia que contaba el exmiembro de la facción del Ejército Rojo sobre Dresde encajaba perfectamente con él. Según afirmaba, en los años en los que Putin sirvió en Alemania del Este, Dresde se convirtió en un lugar de encuentro de los Baader-Meinhof. Si se escogió Dresde como lugar de encuentro, fue precisamente porque allí no había nadie más, en palabras de dicho exmiembro del grupo terrorista. En Berlín estaban los estadounidenses, los franceses y los británicos, estaban todos. Para lo que teníamos que hacer, necesitábamos ir a las provincias, no a la capital. Otra razón por la que los encuentros tenían lugar allí era que Markus Wolf y Erich Mielke deseaban distanciarse de aquellas actividades. Wolf se cuidaba mucho de no implicarse. Lo último que personas como Wolf o Mielke querían era que los pillaran con las manos en la masa apoyando a una organización terrorista. Nos reunimos allí, en Dresde, 5 o 6 veces. Él y otros miembros del grupo terrorista viajaban a Alemania del Este en tren, donde eran recibidos por agentes de la Stasi que esperaban en grandes coches SIL de fabricación soviética y que los trasladaban a Dresde,
donde en un piso franco se les unían Putin y otros colegas del KGB. Nunca nos transmitían órdenes directamente, tan solo nos decían: hemos oído que estáis planeando esto, ¿cómo queréis hacerlo? Y nos proponían ideas, nos sugerían otros objetivos y nos preguntaban qué necesitábamos. Nosotros siempre necesitábamos armas y dinero en efectivo. A la facción del Ejército Rojo le resultaba difícil adquirir armas en Alemania Occidental, por lo que entregaban una lista a Putin y sus colegas. De alguna manera, esa lista acababa en poder de un agente en el oeste, y las armas solicitadas se dejaban en alguna ubicación secreta para que miembros de la facción del Ejército Rojo las recogieran. Lejos de asumir ese papel secundario que suele atribuírsele en los años de Dresde, Putin, en aquellos encuentros, era uno de los que llevaba la voz cantante, según aclara el exmiembro del grupo terrorista, que añade que uno de los generales de la Stasi recibía órdenes de él. A medida que el grupo Baader-Meinhof sembraba el caos en Alemania Occidental con una serie de espantosos atentados con bomba, sus actividades se convirtieron en parte fundamental del empeño del KGB por alterar y desestabilizar Occidente, según ese miembro del grupo terrorista. Y cuanto más cerca estaba el final para el poder soviético y la RDA, es posible que ellos se convirtieran en un arma con la que proteger los intereses del KGB. Uno de aquellos posibles ataques se produjo apenas 3 semanas después de la caída del muro de Berlín. Eran las 8:30 de la mañana del 30 de noviembre de 1989, y Alfred Herrhausen, presidente del Deutsche Bank, abandonaba su domicilio de Bad Homburg, en Frankfurt, para dirigirse al trabajo como todos los días. El primero de los 3 vehículos que integraban su convoy ya descendía por la calle que formaba parte de su ruta habitual. Pero cuando el coche de Herrhausen aceleró para seguirlo, una granada que contenía 150 libras de explosivos superó el blindaje de su limusina y lo mató al instante. El detonador que lanzó la granada se activó cuando la limusina pasaba a través de un rayo de luz infrarroja proyectado desde el otro lado de la calle. El atentado se llevó a cabo con precisión militar y la tecnología usada era de una gran sofisticación. Ese atentado tenía que contar con patrocinio de un Estado, comentó un experto en inteligencia del oeste. Posteriormente, se supo que oficiales de la Stasi habían participado en los campos de entrenamiento en los que a miembros de la facción del Ejército Rojo se les instruyó en el uso de explosivos, cohetes antitanque y detonaciones de dispositivos para bombas a través de rayos fotoeléctricos como el que se utilizó en el atentado contra Herrhausen. Herrhausen era un pez gordo del panorama empresarial de la República Federal de Alemania y estrecho asesor del canciller del país, Helmut Kohl. El atentado llegaba en el momento en que la reunificación, de pronto, pasaba a ser una posibilidad real. Se trataba de un proceso en el que el Deutsche Bank tenía muchísimo que ganar por la privatización de empresas estatales de la Alemania del Este, y en el que el Dresdner Bank, donde Matthias Warnig, amigo de Putin y oficial de la Stasi, no tardaría en emplearse, competiría con aquel por las migajas. Según el exmiembro de la facción del Ejército Rojo, el atentado a Herrhausen fue organizado en beneficio de los intereses soviéticos. Me consta que la elección del objetivo venía de Dresde y no de la FER. Para ese miembro de la FER, esa época le resulta pretérita y lejana.
pero no puede evitar recordar con tristeza no haber sido más que un títere de los juegos de influencia de los soviéticos. No éramos más que tontos útiles para la Unión Soviética, comentó sonriendo amargamente. Así empezó todo. Nos usaban para alterar, desestabilizar y sembrar el caos en Occidente. Preguntado por el apoyo de la Stasi y el KGB a la facción del Ejército Rojo, una sombra recorre el rostro a un jovial de Horst Hemlich, el que fuera conseguidor jefe de la Stasi de Dresde. Estamos sentados a la mesa del comedor del luminoso apartamento en el que ha vivido desde los años de la RDA, en las inmediaciones de la sede de las oficinas de la Stasi y de la villa en la que se había instalado el KGB. Ha servido el café en tazas de porcelana fina, y la mesa está cubierta por un tapete de encaje. A los miembros de la FER solo los trajeron a la República Democrática de Alemania para apartarlos del terrorismo, insiste. La Stasi deseaba impedir el terrorismo y conseguir que renunciaran a tácticas terroristas. Pretendían darles la oportunidad de reeducarse. Pero cuando le preguntó si fue el KGB el que de hecho llevaba la voz cantante, si era Putin la persona con la que los miembros de la FER se reunían en Dresde, si la orden de atentar contra Herrhausen podría haber partido de ahí, la sombra que le recorre el rostro se oscurece más aún. Yo no sé nada de eso. Cuando eran temas del máximo secreto, no los conocía. No sé si los servicios secretos soviéticos estuvieron implicados. Si hubiera sido así, el KGB habría intentado impedir que nadie tuviera conocimiento de ese material. Habrían dicho que se trataba de un problema interno de Alemania. Ellos consiguieron destruir muchos más documentos que nosotros. La historia que cuenta el antiguo miembro de la facción del Ejército Rojo resulta prácticamente imposible de verificar. Casi todos sus camaradas se encuentran en prisión o han muerto. Otras personas, supuestamente presentes en aquellos encuentros, están totalmente desaparecidas del mapa. Pero un estrecho aliado de Putin en el KGB ha señalado que cualquiera de esas alegaciones resulta extremadamente sensible y ha insistido en que jamás se ha demostrado ninguna relación entre el KGB y la FER o cualquier otro grupo terrorista europeo. Y usted no debería intentarlo, añade secamente. Aún así, al mismo tiempo, la historia que me contó sobre la renuncia de Putin a su trabajo en los servicios de seguridad planteaba una pregunta inquietante. Según ese exiliado del KGB, a Putin le faltaban apenas 6 meses para tener derecho al cobro de su pensión del KGB cuando dimitió. Tenía 39 años, edad muy inferior a la de los 50, que se considera la edad oficial de pensionista en su rango de teniente coronel. Pero el KGB concedía pensiones anticipadas a aquellos que hubieran prestado servicios especiales por los riesgos corridos o su contribución al honor de la patria. Para los que se trasladaban a Estados Unidos, un año de servicio equivalía a 1 año y medio. Para los que cumplían alguna condena en prisión por motivo de su cargo, 1 año de servicio equivalía a 3. ¿Acaso Putin estaba a punto de obtener una pensión anticipada porque 1 año de servicio le contaba como 2 por los altos riesgos que había asumido al colaborar con la facción del Ejército Rojo? Muchos años después, Klaus Schukol, uno de los reclutados por Putin en la Stasi, reveló ciertos detalles parciales de la implicación de Putin en lo que por entonces eran otras medidas activas. Schukol, que desertó a Occidente, contó a una publicación alemana, Correctiv, que Putin había intentado tener acceso a un estudio sobre venenos mortíferos que dejan pocos rastros, y que planeó comprometer al autor de dicho estudio atribuyéndole la posesión del material pornográfico.
No está claro si la operación llegó a concretarse. Sukhold también afirmaba que entre las actividades de Putin estaba su papel de responsable de un célebre neonazi, Rainer Sonntag, que fue deportado al RFA en 1987 y que regresó a Dresde tras la caída del muro para potenciar el surgimiento de la extrema derecha. Cuando intenté ponerme en contacto con Sukhold para preguntarle por la supuesta colaboración de Putin con la facción del Ejército Rojo, hacía tiempo que había desaparecido del mapa y no respondió a mis peticiones de entrevista. Según alguien próximo a la inteligencia occidental, contaba con la protección especial de la Bundesamt für Verfassungsschutz. Si colaborar con los terroristas del Ejército Rojo pudo ser el campo de pruebas de Putin para la aplicación de medidas activas contra un occidente imperialista, lo que ocurrió cuando cayó el muro de Berlín se convertiría en la experiencia que llevaría consigo en las décadas venideras. Aunque cada vez parecía más claro que el bloque del Este podía caer, que el descontento social podía desgarrarlo y que las réplicas podían alcanzar la propia Unión Soviética, Putin y los demás oficiales del KGB en Dresde se apresuraban a rescatar redes ante la repentina velocidad del hundimiento. En un instante todo había terminado. De la noche a la mañana no había nadie al mando. Las décadas de lucha y juegos secretos de espías parecían haber terminado. La frontera había desaparecido, superada por un desbordamiento de las protestas contenidas durante tantos años. Aunque éstas tardaron aún otro mes en llegar a Dresde, cuando surgieron, Putin y sus colegas solo estaban preparados en parte. Mientras la muchedumbre se concentraba durante 2 días enteros, soportando el frío gélido, en el exterior de la sede de la Stasi, Putin y los demás hombres del KGB se atrincheraron en el interior de la mansión. Quemábamos papeles noche y día, comentaría Putin tiempo después. Lo destruíamos todo, todas nuestras comunicaciones, nuestras listas de contactos y nuestras redes de agentes. Yo, personalmente, quemé una cantidad enorme de materiales. Quemábamos tanto que la caldera explotó. Cuando anochecía, varias decenas de manifestantes irrumpieron en la zona y se dirigieron a la villa del KGB. Putin y su equipo se encontraron casi abandonados por la cercana base militar soviética. Cuando Putin llamó para pedir refuerzos que protegieran el edificio, las tropas tardaron horas en aparecer. Telefoneó al mando militar soviético de Dresde, pero el oficial de servicio se limitó a encogerse de hombros. No podemos hacer nada sin órdenes de Moscú, y Moscú guarda silencio. A Putin le pareció una traición a todo aquello por lo que habían trabajado. La frase «Moscú guarda silencio» resonó en su mente durante mucho tiempo. Uno por uno, los destacamentos del imperio empezaban a ser abandonados. El poder geopolítico de la Unión Soviética se derrumbaba como un castillo de naipes. Eso de que Moscú guarda silencio, yo por entonces tenía la sensación de que el país ya no existía, de que había desaparecido. No había duda de que la Unión estaba debilitada y que padecía una enfermedad terminal incurable, una parálisis de poder, explicaría Putin más adelante. La Unión Soviética había perdido su posición en Europa. Aunque yo, intelectualmente, entendía que una posición construida sobre muros no puede durar, deseaba que en su lugar surgiera otra cosa distinta, pero no se proponía ninguna otra cosa, y eso era lo que me dolía. Los abandonaron, lo abandonaron todo y se largaron. Pero no todo estaba perdido. Aunque la magnitud de las protestas y el movimiento del hundimiento que siguió parecía haber pillado por sorpresa al KGB, algunos sectores de la agencia, junto con la Stasi, ya llevaban un tiempo preparándose para ese día. Ciertos sectores del KGB
habían planeado ya una transición más gradual en la que ellos mantendrían una cierta influencia y control entre bastidores. De alguna manera, los oficiales del KGB de Dresde consiguieron que un colega de la Stasi les entregase la inmensa mayoría de las carpetas que la agencia mantenía sobre su colaboración con los soviéticos antes de que los manifestantes irrumpieran en la sede de la policía política de la RDA. Vladimir Usoltsev, colega de Putin desde los primeros días de Dresde, contó que un oficial de la Stasi le entregó a Putin la totalidad de las carpetas. En cuestión de horas no quedaba nada de ellas, salvo las cenizas, dijo. Se trasladaron montañas de documentos a la cercana base militar soviética y los echaron a una zanja, donde pensaban destruirlos con napalm, pero en el último momento los quemaron con gasolina. Otras 12 cargas se trasladaron en camión hasta Moscú. Los artículos más valiosos se sacaron de allí y se llevaron a Moscú, aclararía Putin más tarde. Durante los meses posteriores, mientras preparaban su salida de Dresde, contaron con la protección especial del poderoso jefe del Departamento de Ilegales del KGB, Yuri Drozdov, el legendario oficial a cargo de supervisar toda la red global de agentes secretos durmientes. El jefe de la oficina de Dresde, Vladimir Shirokov, explicó que Drozdov se aseguró de contar con protección desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Finalmente, en plena madrugada, Shirokov y su familia fueron conducidos al otro lado de la frontera con Polonia y puestos a buen recaudo por hombres de Drozdov. Más adelante, uno de los ex colegas de Putin contó a Masha Gessen, periodista, que Putin se reunió con Drozdov en Berlín antes de regresar a su país. Los amigos del KGB de Dresde se esfumaron, dejando pocos rastros de su presencia, abandonando a sus colegas de la Stasi, que tuvieron que enfrentarse solos a la ira de la gente. Al parecer, aquella presión le resultó insoportable a Horst Bohm, jefe local de la Stasi. En febrero del año siguiente, al parecer, se quitó la vida cuando se hallaba en arresto domiciliario. No veía otra salida, explicó Hemlich. Para proteger su casa, quitó todos los fusibles y se envenenó con gas. También se cree que otros 2 mandos de la Stasi de regiones vecinas se suicidaron. Quizá no se sepa nunca qué era lo que les causaba más temor, pues murieron antes de poder ser interrogados sobre sus funciones. Pero en el caso del KGB, por más que se viera obligado a abandonar sus puestos, algo de su legado al menos ha permanecido intacto. Parte de sus redes, de sus ilegales, se mantuvieron alejados del alcance y del escrutinio públicos. Mucho después, Putin se expresaría con orgullo sobre su trabajo en Dresde, que sobre todo tenía que ver con el manejo de los agentes durmientes ilegales. Se trata de personas únicas, comentó. No todo el mundo es capaz de renunciar a su vida, a sus seres queridos y a sus parientes, y abandonar el país muchos años para servir a la patria. Eso está solo al alcance de los elegidos. Cuando Hans Modrow, apoyado por los soviéticos, pasó a ocupar el cargo de líder interino de Alemania del Este, autorizó discretamente que el brazo de la inteligencia exterior de la Stasi, la HBA, se autodisolviera. Por el camino desaparecieron activos no declarados, al tiempo que centenares de millones de marcos eran desviados a través de las empresas pantalla de Martin Schlaff en Liechtenstein y Suiza. Entre la alegre algarabía por la reunificación, las voces de los miembros de la Stasi que habían desertado a Occidente casi nunca se escuchaban, pero algunos de ellos alzaron la voz. En determinadas condiciones, partes de la red podrían reactivarse, comentó uno de aquellos desertores. Nadie en Occidente
tiene la garantía de que alguno de esos agentes no puedan ser reactivados por el KGB. Cuando Putin regresó a Rusia desde Dresde, en febrero de 1990, el impacto de la caída del muro de Berlín seguía reverberando por toda la Unión Soviética. Surgían movimientos nacionalistas que amenazaban con desgarrar el país. A Mikhail Gorbachov lo habían pillado con el pie cambiado y se veía obligado a ceder cada vez más terreno a los líderes democráticos emergentes. El Partido Comunista Soviético gradualmente empezaba a perder su monopolio del poder y su legitimidad era cada vez más cuestionada. En marzo de 1989, casi un año antes del retorno de Putin a Rusia, Gorbachov había aceptado celebrar las primeras elecciones competitivas de la historia soviética para escoger a los representantes de un nuevo parlamento, el Congreso de los Diputados del Pueblo. Un grupo variopinto de demócratas encabezados por Andrei Sájarov, el físico nuclear que se había convertido en voz de la disidencia y la autoridad moral, y por Boris Yeltsin, a la sazón, estrella política emergente y revoltosa, que había sido expulsado del Politburó por sus críticas incansables a las autoridades comunistas. Obtuvo escaños y consiguió debatir con el Partido Comunista por primera vez. El final se precipitaba para el gobierno comunista. Entre el tumulto, Putin buscaba adaptarse, pero en vez de ganarse la vida como taxista o de seguir el camino tradicional para un agente del servicio exterior tras su regreso a casa, un puesto en el centro, que era como se conocía la sede moscovita del Servicio de Inteligencia Exterior del KGB, él emprendió otro tipo de misión. Su anterior mentor y jefe en Dresde, el coronel Lazar Matveyev, le había ordenado no permanecer en Moscú y poner rumbo a su lugar de nacimiento, Leningrado. Allí se encontró con una ciudad agitada en que las elecciones municipales, también competitivas por primera vez tras las reformas implantadas por Gorbachov, presentaban a una marea creciente de demócratas contra el Partido Comunista. Los demócratas amenazaban con superar el control mayoritario de los comunistas. Y en lugar de defender a la vieja guardia contra el auge de los demócratas, Putin buscó vincularse al movimiento democrático de Leningrado. Casi de inmediato se acercó a una de sus líderes más inflexibles, una intrépida y valerosa representante del recién elegido Congreso de los Diputados del Pueblo, Galina Starovoitova. Se trataba de una conocida activista en favor de los derechos humanos, famosa por su sinceridad inquebrantable en su denuncia de los defectos del poder soviético. Tras pronunciar un vibrante discurso antes de las elecciones municipales, Putin, que por entonces era una figura discreta de ojos claros, se acercó a ella y le transmitió lo impresionado que había quedado con sus palabras. Le preguntó si podía ayudarla en algo, planteándole incluso la posibilidad de convertirse en su chofer. Pero Starovoitova, desconfiando de aquella aproximación no solicitada, la rechazó, al parecer de forma rotunda y categórica. Su primer puesto fue, en cambio, el de asistente del rector de la Universidad Estatal de Leningrado, donde de joven había estudiado Derecho y desde donde había pasado a engrosar las filas del KGB. Su trabajo consistía en observar las relaciones exteriores de la universidad y vigilar a los estudiantes extranjeros y a los dignatarios de visita. En un principio, informar al KGB de los movimientos de los extranjeros parecía una degradación considerable respecto a sus funciones en Dresde, un regreso al trabajo más tedioso. Pero en cuestión de semanas, aquella posición le permitió acceder a un puesto en lo más alto del movimiento democrático del país. Anatoly Sobchak era un carismático profesor universitario de Derecho. Alto, erudito, elegante, se había ganado hacía tiempo a los alumnos
con su postura ligeramente antigubernamental. Había ascendido hasta convertirse en uno de los oradores más seguidos del movimiento democrático, que parecía desafiar al partido y al KGB a la más mínima ocasión. Formaba parte del grupo de independientes y reformadores que se hicieron con el control de la Diputación tras los comicios de marzo de 1990, y en el mes de mayo ya había sido nombrado máximo representante del consistorio. Casi de inmediato, a Putin lo nombraron su mano derecha. Putin iba a convertirse en el conseguidor de Sobchak, en su enlace con los servicios de seguridad, en la sombra que lo vigilaba entre bastidores. Desde el principio, su puesto fue organizado por el KGB. A Putin lo pusieron ahí. Tenía que cumplir una función, dijo Franz Sedlmayr, el consultor de seguridad alemán, que más tarde trabajaría con él. El KGB le indicó a Sobchak: «Aquí está nuestro hombre. Él cuidará de ti». Su puesto en la Facultad de Derecho había sido solo una tapadera, amplió Sedlmayr, que creía que el propio Sobchak llevaba mucho tiempo trabajando no oficialmente para el KGB. La mejor coartada de aquellos tipos eran sus licenciaturas en Derecho. A pesar de sus credenciales democráticas y de sus discursos punzantes contra los abusos de poder del KGB, Sobchak entendía muy bien que no podría afianzarse en el poder político sin el apoyo de partes del establishment. Era vanidoso y presumido, y sobre todo quería medrar. Además de fichar a Putin, también se había puesto en contacto con un alto cargo de la vieja Guardia Municipal, y había nombrado a un vicealmirante comunista de la flota del Mar del Norte, Vyacheslav Sherbakov, como su representante primero en la Diputación de Medellín, en la Diputación de Leningrado. Otros miembros del movimiento democrático local, compañeros de Sobchak, que lo habían aupado a su puesto, se mostraron horrorizados con aquellas decisiones. Pero sesión tras sesión, Sobchak iba trepando hasta lo más alto. Cuando la ciudad celebró elecciones en junio de 1991, él ya era el candidato a la alcaldía y ganó con relativa facilidad. Cuando, ese mismo agosto, un grupo de reaccionarios de la línea dura perpetraron un golpe contra el líder soviético, Sobchak se apoyó en parte de la vieja guardia, sobre todo en Putin y sus contactos en el KGB, para presentarse a sí mismo ante la ciudad como contrario al intento de golpe sin que se produjera el menor derramamiento de sangre. Amenazados por las concesiones cada vez mayores que Gorbachov hacía a los demócratas que impulsaban los cambios, los conspiradores del golpe habían declarado el estado de emergencia y anunciaron que se hacían con el control de la Unión Soviética. Buscando impedir que Gorbachov diseñara un nuevo tratado de unión que garantizase a los líderes de las repúblicas soviéticas díscolas el control y la propiedad de sus recursos económicos, básicamente habían tomado a Gorbachov como rehén en su residencia veraniega de Foros en las costas del Mar Negro. Pero en San Petersburgo, que era como volvía a llamarse Leningrado, lo mismo que en Moscú, los líderes democráticos de la ciudad se rebelaron contra el golpe. Mientras miembros del ayuntamiento encabezaban la defensa con la sede de los demócratas en los salones desvencijados del Palacio Mariinsky, Putin y Sobchak obtenían el apoyo del jefe de la policía local, así como 60 hombres de la milicia especial. Juntos, convencieron al director del canal de televisión local para que permitiera a Sobchak hablar en directo la noche posterior al golpe. El discurso que pronunció Sobchak esa noche, denunciando a los líderes del golpe, tachándolos de criminales, hechizó a los habitantes de la ciudad y los llevó a salir por miles a las calles del día siguiente. Cuando se congregaron a la sombra del Palacio de Invierno de los Romanov
para manifestarse contra el golpe. Sobchak apoyaba a la multitud con encendidas llamas a la unidad y el desafío, pero en general dejó la misión más vital y difícil a sus delegados, Putin y Shcherbakov. Aquella primera noche tensa del golpe, tras su discurso televisado, se encerró en su despacho del palacio Omarinsky, mientras Putin y Shcherbakov se quedaban solos negociando con el jefe de la KGB de la ciudad y con el comandante militar de la región de Leningrado para asegurarse de que las tropas reaccionarias que se aproximaban con tanques no entrarían en la ciudad. Mientras Sobchak se dirigía a las multitudes congregadas en la plaza del palacio al día siguiente, las negociaciones de Putin y Shcherbakov se prolongaban, y cuando los tanques se detuvieron horas después a las puertas de la ciudad, Putin desapareció junto a Shcherbakov y una falange de operativos especiales en un búnker situado bajo la principal fábrica de armamento de la ciudad, la Kirovsky Zavodsk, donde retomaron las conversaciones con los mandos militares del KGB a buen recaudo, protegidos por un sistema de comunicación encriptado. Cuando Putin y Sobchak abandonaron el búnker a la mañana siguiente, el golpe había terminado. La apuesta de los partidarios de la línea dura había sido derrotada. En Moscú, unidades de élite especiales del KGB se habían negado a acatar las órdenes de disparar contra la Casa Blanca rusa, donde Boris Yeltsin, a la sazón dirigente electo de la República Rusa, había congregado a decenas de miles de defensores contra un intento de golpe que pretendía revertir las libertades surgidas de las reformas de Gorbachov. La escasa legitimidad que le quedaba al Partido Comunista se tambaleaba. Los líderes de la nueva democracia rusa estaban listos para dar un paso al frente. Fueran cuales fuesen sus motivos, Putin les había ayudado a estar en posición de hacerlo. Entretanto, fiel a su formación en el KGB, Putin, como un espejo, había devuelto el reflejo de las opiniones de todos. Primero las de su denominado maestro democrático, después las del establishment de la vieja guardia, con la que también trabajaba. Cambiaba de chaqueta tan deprisa que no podía saber nunca quién era en realidad, comentó Sedlmayr.